Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de miércoles para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios. Vamos a detenernos en esta ocasión en el versículo 25 del capítulo 25 del Evangelio de Mateo, que así nos dice la palabra del Señor. Mateo 25:25. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Seguimos viendo lo que sucede con este tercer siervo al que su señor le entregó un talento. Y ahora que tiene que volver a presentarse delante de su señor, veíamos ayer martes que lo primero que dijo es que le conocía y que como sabía que era duro y que también conocía que él recogía donde no sembró ni esparció, y claro, debido a ese supuesto conocimiento que él decía tener de su Señor, ahora lo que le dice es: Señor, tuve miedo. Y es por ese motivo, es por esa razón que he escondido el talento que me has dado en la tierra. Realmente para mí toda esta explicación solamente tiene una palabra: excusa. Lo cierto es que este siervo fue un negligente y ahora lo que quiere hacer es excusar su imprudencia acusando a otra persona, acusando a su señor, en vez de asumir las responsabilidades de sus actos. Él lo que pretende es culpar a otros de su imprudencia. Y lo que estamos viendo aquí es nada más y nada menos que la tendencia que el ser humano siempre ha tenido de tratar de justificar nuestros errores intentando acusar a los demás. Esto es lo que en psicología se conoce como desplazar la responsabilidad. Intentar trasladar la culpa o la responsabilidad de nuestro fracaso hacia otra persona. Te pongo un ejemplo y lo vamos a entender mejor. ¿Recuerdas cuando Dios le ordenó al rey Saúl que tenía que eliminar a todo lo que tenía que ver con el enemigo llamado Amalek? Esto lo podemos encontrar en el primer libro de Samuel, capítulo 15. Lo que hizo Saúl fue obedecer a medias porque perdonó al rey de Amalek y también perdonó a lo mejor de los animales, a lo mejor del ganado. Claro, cuando Samuel confronta a Saúl, en vez de que Saúl reconociera su error y asumir las consecuencias, dice la Biblia allí en el primer capítulo, en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos 13 y 15, que Saúl dijo: no, escuchemos una cosa, yo he cumplido la palabra del Señor. Ha sido el pueblo el que ha perdonado lo mejor de las ovejas y lo mejor de las vacas. Qué tremendo, ¿verdad? Hermano mío, creo que no hay nada más sabio, no hay nada más maduro que saber reconocer los errores. Y como siempre digo, yo hablo, o mi función es hablar referente siempre a nuestra espiritualidad, a nuestra relación con Dios, nuestra vida espiritual, ¿verdad? Yo siempre apunto hacia eso. Pero esto es aplicable en cualquier ámbito de nuestra vida. Por ejemplo, en el ámbito familiar o en el ámbito matrimonial. Muchas veces, en vez de asumir nuestros errores, es como que siempre intentamos trasladar el error para que sea la otra parte, nuestra pareja, quien cargue nuestro error. Porque es así, a los seres humanos nos encanta señalar el fallo de los demás. Es como que sentimos un bienestar, sentimos bien defendiéndonos mientras atacamos a los demás. Pero bueno, vamos a darle, ¿cómo decirlo?, como un voto de confianza a este tercer siervo y vamos a creer lo que él argumenta. Ya sabemos que no, pero vamos a creerlo. Él dijo que como tuve miedo, escondí el talento. Claro, eso nos recuerda una vez más cómo el miedo es una de las fuerzas espirituales más destructivas en la vida de todo creyente. El miedo tiene el poder de paralizar nuestra vida espiritual. Conozco a muchísimos creyentes que viven quietos, viven paralizados por el miedo. Sienten y saben que tienen un llamado por parte de Dios. Sienten que Dios les está llevando, guiando, les está impulsando para que compartan el Evangelio, pero lo que hacen es enterrar los talentos por falta, o mejor dicho, por miedo. No hacen nada porque piensan que quizá no están preparados.
No hacen nada porque quizá piensan que no son lo suficiente. Que, oye, ¿y qué pasa si lo hago y fallo o me equivoco? Y claro, así se les va pasando la vida con unos talentos dados por Dios mismo, pero esos talentos por miedo acaban enterrándose. Y creo que uno de los mayores errores en la vida es enterrar aquello que Dios nos ha confiado. Mi mujer y yo hace unos 20 años atrás nos pusimos de acuerdo, los dos, nos pusimos de acuerdo para decirle al Señor, Señor, si en algo te somos útiles, si para algo te sirve este matrimonio lleno de errores, lleno de fallos, úsanos. Y desde ese momento, mi esposa y yo decidimos que siempre le diríamos que sí a nuestro Señor. Y que si fracasamos, o que si nos equivocamos, o incluso si perdemos, lo vamos a hacer, pero al menos nos vamos a quedar con la paz, nos vamos a quedar con la tranquilidad de saber que lo hemos intentado. Escúchame esto que te voy a decir. Es preferible perder el talento que enterrar el talento. Para mí es mucho peor aquella persona que entierra lo que Dios le ha dado a esas personas que quizá nos equivocamos intentando trabajar con lo que Dios nos ha dado. Este siervo pensó que lo más seguro, lo más prudente era no arriesgar, ¿verdad? Pensó que era, vuelvo y repito, lo más prudente. No, es mejor no hacer nada, dijo él. Pensó que mientras pudiera devolver el talento intacto, tal cual se le había entregado, entonces todo iba a estar bien. Pero parece que este siervo no entendió o no quiso entender que el propósito del talento, hermano mío, nunca es conservarlo, sino multiplicarlo. Todo lo que Dios nos da es para hacerlo crecer. Dios nunca, y repito, nunca pone algo en nuestras manos con el propósito de que ese algo permanezca estéril, sino que cuando Dios nos entrega algo, nos confía algo, espera fruto de ese algo. Humanamente hablando, es lícito sentir temor, es lícito sentir miedo frente al talento que Dios nos ha entregado, que nos ha dado. Pero aún así, lo que nunca podemos ni debemos hacer es enterrarlo. Cuando Dios llamó a Moisés para liberar a su pueblo de la mano del imperio egipcio, de Faraón, Moisés tuvo miedo. Moisés le puso innumerables excusas al Señor. Pero aún así, ¿sabes qué acabó haciendo Moisés? Accediendo al llamado de Dios. Y todos sabemos lo que sucedió, ¿verdad? O cuando Dios llamó a Gedeón. Por cierto, este domingo pasado en la iglesia, la congregación de Miami, estuve predicando sobre Gedeón. Cuando Dios le llamó para liberar a Israel, ¿qué hizo Gedeón? Gedeón también se llenó de miedo. Pero en el libro de los jueces, allí en el capítulo 6 y en el versículo 16, Dios le dijo a Gedeón, ciertamente yo estaré contigo. Y creo que también todos conocemos, ¿verdad?, la historia de cómo Dios, a través de este hombre lleno de dudas, de miedos, llamado Gedeón, logró liberar al pueblo, en este caso de los madianitas. Y si hablamos del profeta Jeremías, Jeremías también tuvo miedo cuando Dios lo llamó. Jonás, ¿qué hizo Jonás cuando Dios le llamó? Dice que intentó huir de la misma presencia de Dios. A ese llamado que Dios le hizo, él huyó. La Biblia dice que Isaías no se sentía capacitado con lo que Dios le estaba pidiendo. Otro ejemplo, cuando Pedro presenció la pesca milagrosa, dice la Biblia allí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5 y en el versículo 8, que este hombre, Pedro, le dijo a Jesús, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Qué hizo Esther? Esther tuvo miedo también, dice la Biblia, para presentarse delante del rey, para poder salvar a todo aquel pueblo. Y mira, y así podríamos seguir con prácticamente todos los hombres, todos los grandes hombres y mujeres a lo largo de la Biblia. Pero siempre podemos ver también cómo todos ellos, a pesar de tener miedo, aún así, ninguno enterró el talento. El miedo siempre estuvo, pero ellos no permitieron que el miedo los paralizara. Pablo tuvo que recordarle a un joven pastor llamado Timoteo.
En la segunda carta que le escribe, allí en el capítulo 1 y en el versículo 7, aquellas famosas palabras que todos conocemos que dicen que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Así que, mi querido hermano, te animo a que en esta mañana, a que con todo y miedo, continúes adelante. Sigue sirviendo a tu Dios. Moisés tuvo miedo, pero fue. Gedeón tuvo miedo, pero obedeció. Jeremías también tuvo miedo, pero al final habló. Isaías también se sintió indigno, pero al final encontramos que terminó diciendo, heme aquí, envíame a mí. Esther también, claro que sí, ella tenía miedo, pero al final entró delante del rey. Y tú y yo también seguramente muchas veces tengamos miedo, pero aún así tenemos que avanzar. Créeme que cuando Dios es el que te ha dado ese talento, que cuando Dios es el que te ha llamado, ese mismo Dios es el que te va a respaldar en absolutamente todo. Porque al final tenemos que recordar que esto no se trata de nuestras capacidades, esto no se trata de nosotros, sino que se trata del poder de Dios obrando a través de nosotros. Y cuando tú decides comenzar a trabajar con aquello que Dios te ha dado, con aquello que Dios te ha confiado, siempre van a suceder cosas maravillosas y Dios se va a glorificar, su reino va a avanzar y el nombre de nuestro buen Dios va a ser exaltado. Comienza a servirle y si tienes miedo, hazlo con miedo, pero nunca, y repito, nunca entierres tu talento. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias por guardarnos. Gracias por bendecirnos, Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo para que tú nos ayudes a trabajar con todo aquello que tú has puesto en nuestras manos. Señor, que no haya ni un solo hijo tuyo que entierre el talento, sino que todos te podamos servir a través de él. Que tu nombre pueda ser glorificado a través del talento que nos has entregado. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo y gracias, mi buen Dios, por todo lo que vas a hacer. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana jueves, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Les recuerdo a todos mis hermanos en Fuerteventura que esta tarde a las 6 de la tarde, hora canaria, allí en el sur de la isla, El Morrojable, tenemos culto de estudio bíblico donde nuestro hermano, el pastor Rey, allí va a estar predicando la palabra del Señor. Si no eres de Fuerteventura, también a esa misma hora, a las 6 de la tarde, hora canaria, vamos a estar transmitiendo por aquí, por este canal de YouTube, canal del pastor Alberto Ares. Vamos a estar retransmitiendo una nueva entrevista en Radio Televisión Sur de Fuerteventura con David Rodríguez. Así que sin más nos despedimos y mañana nuevamente nos volveremos a ver para seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga. Descubre Caminando en Amor y Verdad del pastor Alberto Ares. 50 lecciones prácticas para tu vida diaria, basada en las cartas del apóstol Juan. Aprende a caminar en luz y enfrentar el pecado y fortalecer tu fe con un lenguaje cercano y real. Consíguelo hoy mismo en Amazon.